Bueno, bienvenidos, como les decíamos, ¿no? A todos, a todas. La verdad que es un gusto que podamos compartir esta mañana. Ustedes saben desde Fundación León se viene impulsando, ¿no? Una iniciativa llamada Quinoa. Es un proyecto internacional de colaboración triangular que es impulsada por la Unión Europea aquí en Argentina para fomentar la agricultura sostenida y el comercio justo, ¿no? Así que uno de estos espacios que venimos realizando en las diferentes actividades es estos espacios de capacitación, en donde también nos brindan diferentes herramientas tan fundamental para la agricultura, ¿no? Sostenida. En particular, tenemos aquí invitados, que lo estoy viendo ahí por cámara también, a docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Tucumán. También hemos invitado al INTA, a la Estación Experimental. Así que la verdad tenemos diferentes invitados que son interesados en este espacio de formación, ¿no? Hemos llamado a este espacio con la temática de sistemas agroecológicos y redes alimentarias alternativas, ¿no? En particular quiero agradecer y presentarles a quien va a estar a cargo de todos estos espacios de formación, con el profesor. La verdad que él viene, permítanme que ahí la admita también a Alessandra, ahí estamos. Voy a presentarles al profesor a cargo de esta capacitación, es el profesor Adamo Domenico Rombolà, ¿sí? Y está en conjunto con la investigadora Alessandra Lombini. Sí, ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días a Así todos. es. Ellos son de la Universidad de Bolonia, así que nos vienen acompañando y agradecerles, porque bueno, lo lindo de poder realizar estas actividades, que podemos tener estas conexiones, ¿no? Para poder formarnos también, ¿sí? No quiero quitarle más tiempo, queremos aprovechar esta mañana que nos trae todo este espacio de formación el profesor, así que profe, le paso la palabra a usted. Y bueno, vamos a aprovechar de esta mañana un espacio que primero vamos a escucharlo al profesor y también a Alessandra, y después de allí vamos a abrir un espacio de preguntas, consultas para todos ustedes, ¿sí? Nuevamente invito a que puedan prender sus cámaras y podamos compartir este espacio, ¿sí? Adelante, profe. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto, es un verdadero placer poder compartir conocimiento con ustedes. ¿Escuchan bien? ¿Pueden escuchar bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Pueden mirar la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar, las diapositivas son en inglés. Yo voy a hablar en castellano, en español, y cada tanto alguna palabra será en italiano o en inglés, donde no logro decir la palabra en español. Y hoy vamos a concentrarnos sobre la parte que se focaliza en estrategia y sistemas agroecológicos. Es un tema muy importante y vamos a mostrar las actividades que se desarrollan en el campo con el intento de transmitir el conocimiento y intercambiar informaciones y estimular también la actitud a enfrentar las situaciones que se encuentran en el campo y también en la universidad. La formación es muy importante, intentando conectar los componentes diferentes y entendiendo bien la complejidad. Nuestra universidad, la Universidad Alma Mater, Universidad de Bolonia, se encuentra en el norte de Italia, tiene diferentes campus y también tiene una sede en Argentina, en Buenos Aires. Y entonces es una universidad con una fuerte actitud para la internacionalización.
tenemos muchos estudiantes de países diferentes, incluso de Argentina, ¿no? De Latinoamérica. Eso es un aspecto importante porque va a enriquecer nuestro conocimiento y estimula siempre a mejorar nuestra formación. El contexto, claramente un contexto donde tenemos problemas ambientales, problemas con la alimentación, problema que es importante enfrentar a través de una interconexión. Es un aspecto muy importante. Y la pandemia aceleró esa actitud. Entonces, es importante acelerar la transición a sistemas más sustentables y a sistemas de producción y sistemas alimentarios más sustentables. Esto a través de la agroecología. La agroecología es una ciencia multidisciplinaria donde se aplican conceptos y principios para diseñar, para proyectar agroecosistemas sustentables, cómo manejar esos agroecosistemas con la visión, con la actitud de mirar a sistemas tradicionales ya existentes que son basados sobre la biodiversidad. Y lo que es importante es sottolinear que la capacidad productiva de los sistemas agroecológicos es más grande de la que evidencia los sistemas convencionales. Entiendo como el conjunto de productos que se van a producir. No es el único producto de la monocultura, y incluyendo también los servicios agroecológicos que se pueden otorgar. Y eso es un aspecto muy importante, ¿no? También el hecho que se va a mantener la capacidad productiva para la generación futura. Eso es un aspecto prioritario. Adentro de esa línea, nosotros participamos y la universidad coordinó un proyecto muy importante entre diferentes universidades, incluso la Universidad de América Latina, como de Chile, de Brasil y Universidad Europea, que se llama PAS, Participatory Agroecology School System. Un proyecto de 2 años que recién terminó, pero la visión de ese proyecto va a seguir. Y adentro de esa visión que estamos hoy aquí con ustedes. El proyecto reconoce en la agroecología un papel muy importante para proteger la agricultura, el medio ambiente y nuestro planeta. Y al mismo tiempo reconoce en la agroecología un papel pedagógico importante para la formación, para estimular los conocimientos transversales, soft skills. Eso, por esto tiene mucho beneficio, no solamente para la agricultura, para el medio ambiente, pero también para estimular la capacidad de aprender, de resolver, de solucionar problemas complejos. Entonces, como pueden ver aquí, este proyecto tiene cuatro objetivos diferentes. La creación de un laboratorio transfrontaliero, sin barreras entre países. La propuesta
de innovaciones en la oferta de cursos en la universidad, de másters, de doctorados, enfocados en la agroecología. El desarrollo de conocimientos transversales, de soft skills, a través de la agroecología. Y la tercera misión que es la transmisión de conocimiento en la sociedad. Transmitir los conocimientos a los ciudadanos. Es un aspecto muy importante y por esto cuando, como van a mirar, nosotros desarrollamos actividades científicas y al mismo tiempo esas actividades se comparten con los ciudadanos, con los campesinos, con los agricultores. Eso es muy importante. Entonces, ese PAS es un proyecto, pero al mismo tiempo es una idea abierta, una visión del mundo. Y aquí pueden mirar los partners del proyecto PAS, la Universidad de Bolonia, de Belgrado, Universidad de Minho, que es en el norte de Portugal, la Universidad de la California, con Miguel Altieri, Berkeley, y Universidad Brasileras, aquí pueden mirar, Universidad de Chile y Universidad de la Frontera también en Chile. Hablábamos antes de las misiones de la universidad. La primera es la formación, la segunda la investigación, la tercera, como decíamos, es la transmisión de conocimientos en la sociedad y a los ciudadanos. Aquí actividades que se desarrollan con los agricultores, se comparte conocimientos con los agricultores. Eso es muy importante, de forma que las prácticas virtuosas se pueden difundir muy rápidamente en el campo. Un aspecto muy importante es que el conocimiento es fundamental para romper la dependencia. La dependencia se puede romper, puede terminar. Dependencia de fertilizantes, de pesticidas, la posibilidad de reducir el consumo de input, de agua, por ejemplo. Pero es muy importante que las actividades en las universidades, en los centros de investigaciones, se enfoquen en este aspecto. Ustedes saben que muchas investigaciones dependen de la industria, ¿no? De compañías privadas que financian la investigación y tal vez no siempre los objetivos son coherentes con las necesidades que nosotros tenemos. En mi experiencia, nuestra experiencia de investigación, hemos aprendido que a través del conocimiento es posible buscar, desarrollar alternativas a los fertilizantes, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de la carencia, de la deficiencia de hierro, por ejemplo, ¿no? La clorosis férrica, que se encuentra, va a afectar diferentes cultivos, la viña o el olivo, aquí el kiwi, los cítricos, y alternativa a fertilizantes sintéticos que se utilizan, aquí quelato de hierro, son la gramínea. Aquí se puede mirar el uso de gramínea en cítrico, aquí
la planta es amarilla porque el hierro es importante para la síntesis de clorofila, y entonces la planta se pone amarilla cuando falta el hierro. Aquí el uso del fertilizante sintético, que tiene pero un efecto negativo sobre el medio ambiente, y aquí el uso de gramínea, de festuca, lolium, poa, especies que tienen la capacidad a través de exudatos radiculares que se llaman fitosideróforos, de solubilizar el hierro y otros micronutrientes que ya están presentes en el suelo. Y de esa forma afectar, dar beneficio también a otra planta, como en este caso el planta de cítricos, es un portainjerto de cítricos. Y aquí la misma cosa se observa con planta de kiwi. Y en otro caso con otras especies, arándano, por ejemplo, resultados similares. Eso significa que con el conocimiento, dedicando atención a caracterizar cuáles son los fitosideróforos de la planta diferentes, cuándo se producen, cuándo se sintetizan, cómo ocurre la exudación radiculares, y estudiando en el laboratorio, en el campo, es posible buscar y desarrollar soluciones. Lo mismo ocurre con otros elementos, con el nitrógeno, ¿no? Con la planta leguminosa, con el fósforo y con varios nutrientes. Se demuestra que es posible romper la dependencia. Eso es muy importante. Es importante también buscar conectar con los conocimientos tradicionales. Ad esempio aquí el uso de cactus, ¿no? Para cuando se plantan plantas de olivos o de viñas, que pueden ayudar después a dar más tolerancia a estrés hídrico en plantas jóvenes después de la plantación. Esa es una planta de lupino, por ejemplo, una planta que es una planta que tolera el estrés hídrico, que es muy eficiente para solubilizar el fósforo, fija nitrógeno, y entonces es muy importante conocer los beneficios que esas plantas pueden otorgar, pueden ofrecer a otro grupo. Y entonces, lo conocimiento sobre los exudatos radiculares, los exudatos que la planta van a sintetizar y exudar en el suelo, es muy, muy importante. Aquí hay una imagen donde se ve también las conexiones entre los contactos, las interacciones entre raíces de plantas diferentes, como kiwi y gramíneas. Esa es una imagen que del campo, que se tomó directamente en el campo. Lo que es muy importante es entender que cuando nosotros estamos en un campo y hay plantas diferentes, fenotipos diferentes, el campo se comporta, es como un organismo único. Organismo único, eso significa que las plantas van a intercambiar nutrientes, van a intercambiar informaciones y van a intercambiar también agua. Y ese intercambio es facilitado por la presencia de hongos micorrízicos, de micorriza. La micorriza que son aspecíficas y entonces la misma
especie de micorriza se va a encontrar en cultivo diferente. Entonces hay una red que va a contribuir a hacer que todo la planta diferente que están en un campo son como van a formar, van a originar un organismo único. La biodiversidad es muy importante, entonces es importante protegerla, conocerla. Aquí hay varias variedades cultivars diferentes de viña, ¿no? De uva, Rey, que se encuentran aquí en Italia, en el norte de Italia, en el sur de Italia. Olivos centenarios, aquí que se encuentra la cultivar ortobrática, que se encuentra en el sur de Italia, y otro cultivo. Es muy importante conocerla, caracterizarla, pero es muy importante también combinarla, cioè estudiar sistemas donde esas diferentes actitudes de la planta se ponen en un sistema único o se van a desarrollar rotaciones para hacer que se produzcan beneficios. Otro aspecto importante es el diálogo entre diferentes generaciones. Entonces, el diálogo con agricultores, aquí es una agricultora pequeña, ¿no? Que tiene una propiedad pequeña, con una cierta edad, pero tiene mucho conocimiento. Y para nosotros es un aspecto importante porque con ese diálogo entre jóvenes estudiantes y agricultores que tienen mucho conocimiento, que no publicaron trabajos, no publicaron sobre revistas científicas, pero saben muchas cosas, eso es importante para desarrollar sistema agroecológico, para estimular a los estudiantes y a nosotros también. Aquí hay varias actividades que nosotros desarrollamos y al momento hay un interés muy fuerte para desarrollar sistemas agroecológicos, sistemas que sean más hospitables para las abejas. Aquí tenemos problemas con las abejas, con la producción de miel, y entonces cuando anteriormente se hablaba de la capacidad productiva y se afirmaba que la capacidad productiva de los sistemas agroecológicos es más alta si yo voy a sumar también la posibilidad que se produzca miel, por ejemplo. Eso es un aspecto que uno lo va a sumar. Normalmente eso no se va a considerar. Pero eso, por ejemplo, haciendo algunos cálculos aquí para la viña, hay situaciones donde aquí en el norte de Italia, ¿no? Los agricultores que van a producir uva y la uva la van a otorgar a la cooperativa, ¿no? A la cooperativa social, se produce más con plantando y produciendo miel con las abejas que con la uva. Y entonces, si nosotros vamos a manejar la viña o otro sistema de forma que se pueda producir los dos, entonces se gana más, el sistema es más estable, ¿no? Es más resiliente y eso se puede otorgar. Entonces es muy importante que la figura nueva de estudiantes, de agricultores, es una figura que tenga la capacidad de manejar informaciones diferentes, que tenga conocimientos diferentes y una visión más ancha. Eso es muy importante. Entonces,
consociaciones, el intercropping, es muy importante porque a través del conocimiento de la biodiversidad, como se miró anteriormente, es posible solucionar, mejorar la nutrición de otra planta, por ejemplo, como decíamos, con la aplicación de nitrógeno o el tema de los microelementos, del hierro. Se puede secuestrar carbono en el suelo. Se puede controlar malezas, nemátodos, insectos y patógenos también. Y al mismo tiempo, yo pienso que hay sectores del conocimiento que merecen más profundización. Por ejemplo, el tema de la conservación de agua, el tema de la biorriego, bioirrigation, la posibilidad de mejorar el estado hídrico de alguna planta a través de otra planta. Es un sistema, yo pienso que ese aspecto merece más profundización. Y el tema de cambiar la composición de fruto a través de otra planta. Pensamos, por ejemplo, a la planta aromáticas que pueden afectar la composición de otra planta. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí yo quisiera compartir 3 ejemplos de consociación. Una es con el trébol subterráneo, aquí se puede mirar. Con French honeysuckle, la sulla in italiano. In italiano è la sulla, Edisarium coronarium. Edisarium coronarium, aquí se ve las flores, que son esas flores rojas. Y otro ejemplo con la planta medicinal. ¿Se acuerdan? Anteriormente yo he mostrado los exudatos radiculares, que son ácidos orgánicos, aminoácidos, pero la planta también puede emitir sustancias volátiles, como se puede mirar acá. Entonces, para el trébol subterráneo, vamos a mirar ejemplo en la diapositiva siguiente, sulla y planta aromáticas, planta oficinales. Aquí, ese ejemplo es para el uso de trébol subterráneo en la hilera de una viña. Estamos en el sur de Italia, en la región Calabria, y aquí se hizo un ensayo donde se sembró en otoño el trébol subterráneo en la hilera y otra planta, eso es favino, en la interhilera. Aquí estamos en el invierno, Aquí estamos en la primavera, spring. Se cortó el pasto en la interhilera, pero se mantuvo aquí el trébol, como ustedes ven, en la hilera. Esa es una planta anual. Entonces, lo que pasa, como se puede mirar aquí, muere en el verano, a final de la primavera, cuando empieza el verano, muere, y eso es importante porque no va a competir por el agua durante el verano. Al contrario, esa cobertura que se produce en el verano protege el suelo de la evaporación. Y como un milagro, ¿no? Como un milagro, las semillas que se entierran en
en el suelo de esa planta van a germinar en el otoño. Entonces, es una planta anual, es una planta que produce self-reseeding legume. Hay una cobertura permanente, es una leguminosa y entonces fija nitrógeno, no se necesita fertilizar con nitrógeno y no compite por el agua. Al contrario, tiene ventajas sobre el agua. Después lo vamos a mirar en otro ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo que obviamente eso aquí se utilizó el trébol subterráneo. En Argentina puede ser la misma especie o otro, pero el principio es importante. No hay peligro en usar esto. Y aquí nos vamos, por razón de tiempo, no vamos a hablar del glifosato, nos vamos a hablar, se puede encontrar, nosotros tenemos, por ejemplo, una publicación sobre el efecto negativo del glifosato, pero no es el momento para hablar del glifosato, tiene muchos problemas ambientales, tiene problemas por la salud, pero tiene problemas también por la calidad del producto, porque el glifosato mismo puede ocasionar problemas, ¿no? Cuando se acumula nella semilla, se acumula nella pasta, sí. Pero el efecto del glifosato sobre la planta consiste en reducir, porque actúa sobre la vía del ácido ciclínico, tiene un efecto negativo sobre la acumulación de polifenoles, de antocianos, de lignina, y es un aspecto que tendríamos que considerar. Entonces, el valor nutricional, la capacidad de la planta de enfrentar estrés biótico, abiótico, ¿no? Se reduce con ello. Y entonces aquí se puede mirar que en una zona donde llueve poco, ¿no? Que no hay lluvia, aquí se pueden tener beneficios, varios beneficios aplicando esa técnica. Aquí es una viña, pero puede ser otro cultivo. La misma situación aquí la vamos a... Marzo estamos en primavera, para ustedes ahí marzo es diferente, ¿no? Otra estación es otoño, pero aquí marzo es primavera. Aquí se ve la misma cosa, estamos en la primavera y lo es un detalle. Un detalle, aquí se ve lo que pasa cuando va a morir. La planta se va en julio, en el mes de julio va en el verano, no está más. Entonces no hay competición por el agua. Ese otro sitio en el norte funciona en el sur, pero funciona también en el norte de Italia. Se estudiaron los exudatos radiculares. Aquí hay una publicación que está hecha por el doctorando Francisco Contreras de la Universidad de La Frontera, de Temuco, en Chile. Él estudió también los exudatos radiculares de ese sistema complejo de trébol subterráneo y viña. Aquí vamos a mostrar los resultados con esa concentración en una viña en el norte de Italia. Ese es el tratamiento el control. Aquí la azienda, la viña, normalmente van a hacer el soil tillage. Se trabaja la hilera, se trabaja el suelo, eso con pérdida de sustancia orgánica, con el costo obviamente que es alto, ¿no? Para trabajar el suelo. Y aquí con el trébol subterráneo, es un área donde llueve poco, está en el norte, pero hay sequía en el verano, bajo contenido de sustancia orgánica en el suelo, y se observaron efectos diferentes, beneficios diferentes, a niveles diferentes, en el suelo, en la planta y nella producción total, y vamos a mostrarlo ahora, varios beneficios. Por ejemplo, aquí se ve el efecto
sobre la partidura, ¿no? La partidura del suelo. Es el control, ¿se ve? Aquí con la partidura. Es un problema que va, lo ve aquí como es grande esa partidura, va a afectar la pérdida por evaporación del suelo, va a afectar también las raíces. Las raíces va a afectar porque se destruyen las raíces, ¿no? Con esas partiduras. Pueden entender lo que pasa en una planta, y aquí con el sistema del trébol, como se ve, se reduce la partidura. Eso ocurre por varias razones, por las sustancias orgánicas, porque se favorecen la micorriza, porque la micorriza, por ejemplo, producen glomalina, que es como un colante, ¿no? Para la partícula del suelo, por varias razones, pero aquí el efecto es muy claro sobre el suelo. Incremento de sustancia orgánica en el tiempo. Y aquí se observaron efectos interesantes también sobre la planta. Aquí se tomaron muestra del brote, se hizo una sesión, en lo que se puede mirar, eso es el control, eso es el tratamiento agroecológico. Se observó un mejor estado hídrico de la planta, estaba mejor desde el punto de vista del estado hídrico la planta, y acumulaban más almidón, y la estructura del xilema era diferente, con vasos xilemáticos más pequeños. Entonces, un sistema más resistente a la sequía, para simplificar. Entonces, con ventajas también a ese nivel. Y con el dron, con una cámara térmica, se observó también que la temperatura de la parte aérea de las hojas era menor con este sistema. Entonces, ventajas diferentes. Aquí se puede mirar también desde el satélite. Desde el satélite, ustedes también pueden mirar con la coordenada, teniendo las informaciones, que donde se utilizó el trébol subterráneo, tenía evidentes ventajas. No es verdad que los sistemas donde se utiliza ese tipo, ¿no?, de manejo producen menos. Y se puede ver, es el control donde se produjo casi como alrededor de medio kilo por planta, y aquí se produjo 4 veces más. Eso es muy claro, no solamente en términos de kilogramos, ¿no?, de uva por planta, pero también había menos problemas de deshidratación. Era más en el control, y aquí era mucho menos el problema. Aquí ustedes pueden mirar, se puede ver el efecto sobre la planta. Es el control aquí a la derecha, las hojas son amarillas. Aquí se ve más verde, y eso ocurrió, esa es una foto de algunas semanas atrás. Se va a imaginar lo que el efecto útil, ¿no?, interesante, los beneficios también contra la erosión del suelo con ese sistema, para decir que es un sistema que se puede implementar en varias situaciones. Obviamente es importante manejar de forma diferente la parte aérea de la viña. Tiene que, esa información tiene que después considerarla cuando se elige la forma de conducción, cuando se elige qué tratamiento hacer sobre la parte aérea. Se sacar brotes, se sacar menos, se sacar más, hacer un desfoliaje, sacar hojas. Es muy importante, obviamente, tener una visión completa de la situación.
y eso es un dato interesante porque con el manejo apropiado de la parte aérea y sin hacer tratamientos, sin aplicar cobre o azufre, logramos este año tener una producción en una viña aquí cerca de Bologna, una viña experimental, de tener una uva sana, al contrario de lo que se observó donde se hicieron los tratamientos, pero no se cuidó bien la parte aérea. Entonces, para el mensaje importante es que con el conocimiento se puede llegar a romper la dependencia. Se puede. Obviamente no es fácil, pero se puede. Aquí, este año, también el año pasado, tuvimos en Italia problemas de sequía. Hasta final de agosto tuvimos menos de 100 milímetros de agua. Entonces es una sequía también del periodo de la primavera, durante el invierno. Eso con el cambiamiento climático. Tuvimos problemas también en el norte de Italia, que como aquí se ve es una orange zone. Entonces una zona donde tenemos que estar cuidado por el tema del cambiamiento climático, de la falta de agua. Entonces muy importante, ¿no?, buscar soluciones que ofrecen beneficios, pero cuidando siempre el tema del agua. El tema del agua es muy importante. Es una viña que se encuentra aquí en Emilia-Romagna, donde muchas situaciones, ¿no?, aquí se encuentra, donde es un suelo agrícola, pero la compactación, ¿no?, es así fuerte con el uso de máquina pesada, del laboreo del suelo, que parece una calle. Entonces, donde el agua aquí es como si fuera un techo. El agua se va hacia abajo, hay erosión, hay problema en esas situaciones, porque con la elaboración del suelo, la compactación del suelo, son situaciones muy complejas. Y, por ejemplo, como alternativa a la elaboración del suelo y cuidando siempre el tema del agua, estamos estudiando el uso de otra planta, que es la sulla, Edisarium coronarium. Es una especie perenne con un sistema radicular muy profundo en el suelo y que crece bien en suelo con arcilla. Eso es importante, donde, por ejemplo, la vid tiene problema para desarrollar, para crecer, esa planta crece muy bien y es espontánea en muchas áreas. Esos son, lo llamamos aquí calanchi, con mucha arcilla, fuerte erosión. Calancos. Y es una especie que tolera la sequía. Aquí, en ese ensayo que empezamos el año pasado, ¿no? Siempre, como decía anteriormente, la conexión es con agricultores. Es un ensayo que se hizo con los agricultores en su finca, en un área con sequía, con bajo contenido de materia orgánica en el suelo. También se experimentaron diferentes formas de sembrar, pero aquí se intentó juntar, sumar la estrategia que yo había mostrado antes, ¿se acuerdan? Con el trébol y la hilera, con la sulla, con Edisarium coronarium y la interilera. Y se puede mirar. Y es una planta, como decía, perenne, entonces se siembra y contrariamente al trébol, esa permanece en el suelo. Aquí se sembró en otoño, otra vez. Aquí se ve en primavera la planta y la interilera. Lo que es interesante es que ofrece, ¿no?, néctar por las abejas, ningún problema para la vid,
no hay efecto negativo sobre la vid, entonces se produce uva y se produce miel y se producen muchos otros servicios, ¿no? Agrosistémicos, servicios muy interesantes. Después va a parar el crecimiento, la planta se puede cortar y se produce así un mulch, una cobertura que va a proteger el suelo. Eso ocurrió en junio. En junio. Y la planta a final del verano, esa foto la sacamos al empezar, a final de verano, aquí ve la planta pequeñita, a final después de la lluvia, tuvimos una lluvia a final de agosto, después, algunos días después, aquí estamos los primeros días de septiembre, sería como marzo en Argentina, aquí ve la planta, van creciendo otra vez, naturalmente. Ustedes, es también una leguminosa. Aquí entiendan que no es necesario fertilizar, no hay tampoco problema por el agua, eso es importante. Porque eso fue este año no tuvimos agua. Es en esta área, como le decía, hasta el final de agosto tuvimos la lluvia a final de agosto, pero menos de 100 milímetros de enero a agosto. Y entonces es muy importante. Y además, por esto, como le comentaba anteriormente, yo hablaba de la bioirrigación. Yo pienso que tenemos que profundizar nuestro conocimiento en esta área, porque lo que yo pienso que tenemos que investigar más es que esa planta, es verdad que muere la parte aérea, ¿no? Nosotros la cortamos, pero las raíces, que es profunda, no muere, es viva y puede contribuir teóricamente, a otorgar, ofrecer un servicio importante para la viña, otra planta. Por esto creo que es muy importante la visión, no pensar que tenemos que sacar todo lo que es diferente del cultivo principal. Aquí es otra viña, en el norte otra vez, con problemas de materia orgánica baja, suelo con mucha silla, problemas de sequía, llueve poco, y aquí situación similar como anteriormente. El agricultor implementó un pequeño grupo de animales, ovejas. Entonces, ve como con una visión diferente, manejando con el conocimiento, con el intercambio, se puede producir uva, se puede producir miel, no se contamina el ambiente, con el cuidado del agua, y cuando hay un cambio, también hay espacio por los animales. Entonces, entienden cuando se habla de capacidad productiva, como la capacidad productiva aumenta y se solucionan problemas. Lo que es importante es esa visión que se va adaptando a las diferentes condiciones. Un problema que tenemos aquí en la viña es el fitoplasma, ¿no? La flavescencia dorada. Flavescencia dorada, el fitoplasma. ¿Y eso por qué la voy a nombrar? Porque es obligatorio el tratamiento con pesticida contra el vector, que los Scaphoideus titanos. Y cuando se hace esos tratamientos, no es importante que en la viña no se tengan plantas en floración. Entonces, si se hizo todo el sacrificio, ¿no? Todo el estudio de elegir la planta, sembrar la planta, pero después se tiene que cortar porque el tratamiento es obligatorio,
ustedes entienden cómo es importante buscar alternativa también por ese problema, como por otro. Y aquí yo quería compartir esa experiencia de posibilidad de controlar el vector a través de, aquí está escrito música, ¿no? A través de vibrational stimuli, ¿ok? Estímulos vibracionales, sonidos que va a afectar l'accoppiamento. No sé, en español, Martina, interfiere con el matching in English. So, interferes in mating, va a disturbar el insecto que no se puede reproducir. Y eso es importante tener una alternativa de esa forma porque eso significa que es una alternativa al tratamiento obligatorio y entonces se puede mantener la planta. Es un ejemplo para mostrar que es posible si vamos a dedicar más el conocimiento en esa dirección, manejar de forma agroecológica los sistemas. Un tema muy importante es la reducción de pesticidas, porque aquí la Unión Europea, pero es un tema de todo el mundo, ¿no? Empuja, ¿no? Para reducir los pesticidas, es una necesidad que tenemos fuerte. Y nosotros empezamos a hacer ensayos en el campo con plantas oficinales de forma de proteger la planta a través de plantas oficinales, en este caso planta de vid. Y porque los compuestos volátiles emitidos por la planta oficinales, ese es un modelo, ¿no? Que compartimos, pueden reducir, pueden inhibir los patógenos, por ejemplo, el oidio o la peronóspora, otra enfermedades, hongos. Aquí hicimos un ensayo con este objetivo y con el objetivo también, utilizando plantas de basílico, de salvia, melissa, también con objetivos de evaluar el efecto sobre los compuestos volátiles de la valla. Otra vez, aquí se muestra el interés, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo para estimular estudios de ese tipo. Y se observó un efecto sobre la valla. En este año no tuvimos problema de hongos en esta viña, pero se observó un efecto significativo sobre la composición de la valla. Se incrementaron los compuestos volátiles de la valla de vid, es la cultivar Sangiovese. Hicimos un ensayo similar con otra cultivar, es la cultivar Trebbiano Romagnolo, con la valla blanca, white cultivar, siempre aquí en el norte de Italia. Y también es una cultivar neutra, que tiene un bajo contenido de compuestos aromáticos, de compuestos volátiles. Y aquí también se observó un aumento de esos compuestos. Eso significa que la planta, en este caso utilizó salvia, estimuló la síntesis, la acumulación, y también puede ocurrir que algunos compuestos volátiles emitidos por la planta de salvia, otra planta, ¿no? Pueden
pueden acumularse en la planta consociada. Yo pienso que esa forma de interacciones necesita estudio. Y eso pienso que los agricultores, los campesinos que están siempre en el campo, pueden ayudar a los investigadores a direccionarlo, ¿no? A estudiar más los sistemas que no se enferman, no solamente estudiar por qué se enferma una planta y buscar una solución. Sería muy importante tener más informaciones sobre los sistemas donde no hay problema, de forma de sacar principios y desarrollar sistemas similares. Entonces, aquí se veía lo que es interesante, por ejemplo, estamos preparando la publicación sobre esto y que se observó un incremento importante de compuesto volátil en la base de uva. Es importante, creo, la protección contra enfermedades, pero también crear sistemas más saludables, incluso por lo que trabajan en el campo, lo que visitan el campo. Aquí, esa era una menta que teníamos espontánea en el campo y no cortando, aquí se ve la menta. Y lo que yo recomiendo a mi estudiante es de ponerse en el campo y estudiar aquí en el campo, en la viña, porque, por ejemplo, la menta ayuda a la concentración, a memorizar, a estudiar. Eso para decir que a veces nosotros llevamos en el campo todas las preocupaciones que tenemos en el laboratorio. Mientras pienso que es muy importante que se perciba el campo, ¿no? Cuando se rompe esta dependencia, como una casa, como una habitación, donde si nosotros rompemos a través del conocimiento la dependencia, se pueden hacer muchas cosas, se puede sacar mucho producto, se puede estar bien, y es como ir al parque a ver un paseo. Eso es muy importante, creo que se transmita esto a los jóvenes, a los estudiantes también. Aquí son estudios que hacemos sobre olivo con orégano, para ver la posibilidad de controlar enfermedades y también para evaluar el efecto, ¿no? de los compuestos sobre la característica del aceite, por ejemplo, ¿no? De la aceituna, del aceite. Ustedes saben que, por ejemplo, la nota de orégano, ¿no? Es un atributo secundario de los aceites. Es beneficioso, es un atributo bueno. Y entonces eso lo estamos haciendo, por ejemplo, en el sur de Italia. Aquí, por ejemplo, muy importante el conocimiento, es una planta Linula viscosa que hospita un parasitoide de la mosca del olivo. Entonces, muy importante tener esos conocimientos, transmitirlo de forma que se pueda mantener esa planta, no destruirla, no usar herbicidas sobre esta planta, ¿no? Y esa es la importancia del conocimiento para solucionar y prevenir problemas. Aquí esos son ejemplos de alberata, de sistema que se utilizaban mucho, ¿no? En el tiempo de los romanos, de los etruscos aquí en Italia, de vid con planta arbórea como tutor. Aquí se pueden mirar, y aquí un ejemplo en una viña joven, donde se utilizaron plantas de maple, acero, que se utilizó, y esta planta puede ofrecer diferentes beneficios por el insecto,
por la sombría, por el agua y por diferentes razones. Aquí un ejemplo interesante del uso de la cultivar Isabella, que es un híbrido entre Vitis labrusca y Vitis vinifera, un ensayo que se hizo en el vivero. La cultivar Isabella es tolerante a peronospora, a oidio, y en este genotipo se estudió la emisión de compuestos volátiles y se encontraron compuestos volátiles que son eficaces como pesticidas naturales. Se caracterizó la emisión durante el día, a la noche, durante el día, y después se hizo un pequeño ensayo, aquí es preliminar, estamos estudiando este aspecto, donde se ve que no solamente no se enferma Isabella, pero la planta, otras variedades, esas son variedades de Vitis viníferas, aquí al lado, la planta que están cerca de Isabella se enferman menos. Entonces hay un efecto beneficioso también por la planta cercana. Eso otra vez es para mostrarle la dirección, cuánto es importante que la investigación se dedique a este aspecto, a esos aspectos. Cómo combinar la planta, cómo de forma de romper la dependencia, porque es posible. Aquí se ve, por ejemplo, estamos en el sur, en Calabria, es un ejemplo de una consociación entre cítricos, es una planta de cítricos, y liquiricia, licorice. I don't know in Spanish. No sé en español cómo se llama. Aquí la pueden mirar. La licorice, liquiricia. Y aquí es glicirriza glabra es en latino. Y aquí es una planta espontánea en algunas áreas, aquí en el Mediterráneo. Es una planta entonces espontánea y está también en estas huertas. Y solitamente los agricultores la cortan. Aquí se mantuvo, no se cortó y funcionó como planta trampa por algunos insectos, áfidos, pulgones, creo que es en español, y de esa forma los insectos van sobre la planta de Glicirrhiza glabra y no atacan a planta de cítricos. Eso es muy importante porque de esa forma no es necesario utilizar pesticidas sobre la planta de cítricos. Otra vez, si se va a romper la dependencia, la planta, el medio ambiente mejora y también el miel que se puede producir y todos los beneficios aumentan. Y entonces, otra vez, se produce más, no se produce menos. Eso es un aspecto, creo que tenemos que profundizar y transmitir y ir adelante en esa dirección. Y algunos detalles del sistema. También estamos estudiando el efecto del paisaje, ¿no? Del landscape matrix, de lo que está alrededor del sistema que se estudia. Y el ejemplo cerca, aquí en nuestra región, en Emilia-Romagna, de un área, el área de Modigliana, en Romagna, donde muchas hay viñas y viñas con alrededores bosques. Hay bosques y entonces estamos
estudiando el efecto de los bosques sobre la viña, sobre la uva, el efecto, el terroir. Especies, plantas diferentes que hay en el paisaje, alguna, por ejemplo, el Fraxinus ornus, aquí se ve que tiene la flor es muy linda, ¿no? La ginestra y otras plantas, el timo. Y lo que aquí el Fraxino, esa planta, el Fraxinus ornus, es la planta que produce la manna de bíblica memoria. Y por ejemplo, aquí en Modigliana, hay mucho de esa planta de Frassino. En Calabria, por ejemplo, hay un pueblo, Fascineto, el nombre recuerda, ¿no? El Frassino. Se producía bastante manna en varias regiones en el pasado, y ahora esa se produce solamente en la región Sicilia. Tiene un valor muy alto. Pocos gramos, yo pienso que como 40 gramos, 50, el precio es de 10 euros. Entonces, creo que es muy importante conocer eso aspecto, conocer también cómo el paisaje puede influenciar la composición del fruto, de la uva en este caso. Por ejemplo, en los ensayos que estamos haciendo se encontró en la planta de vid cerca del bosque una composición en compuestos volátiles diferente, más alta con respecto a la planta que están lejos del bosque. Y depende también esta composición de la vegetación que se encuentra obviamente en el bosque. Entonces, pienso que eso es un aspecto interesante. Obviamente, para la resiliencia de los sistemas es importante conocer la biodiversidad, como se comentó, la capacidad de manejar los sistemas. La planta que vamos a sembrar, la planta que se eligen, al mismo tiempo, muy importante dedicar atención al manejo de la planta de la parte aérea, con la poda verde, por ejemplo. Eso es un sistema completo, ¿no? Muy importante. Como se comentaba, muy importante conocer los alrededores, entender que los alrededores pueden tener un efecto sobre la composición del fruto, sobre las enfermedades, y prepararnos a construir, desarrollar, transmitir esos sistemas con ese tipo de conocimiento. Si, por ejemplo, hay una planta que nosotros vamos a dedicar tiempo, estudio, esfuerzo, y entendemos que esa planta produce un compuesto volátil que es muy importante para prevenir un hongo, entonces podemos poner esa planta cerca de nuestro sistema, buscando, conociendo el viento principal, y desarrollar ese tipo de sistema. Si ya tenemos sistemas que funcionan bien, no hay menos patógenos, entender dónde están, hablar con los pequeños agricultores y poner nuestro esfuerzo en esa dirección. Y eso es muy importante porque no se necesita, yo pienso, mucho dinero para hacer eso. Voluntad, sí. Nosotros tenemos mucho conocimiento que no es en publicación. Quizá es un agricultor pequeño que sabe, pero no va a contacto con el investigador. Y eso es crear ese conjunto, ¿no?
laboratorio transfrontaliero, ¿no? A través de Internet, a través de Zoom hoy para hablar y quizá una palabra que hemos dicho llegó en un agricultor, en un estudiante y crear nuevos sistemas. Los sistemas no están, ahora están objetivos, ¿no? Hay algunos sistemas como miramos, ¿no? Pero hay objetivos. Tenemos que cortar los pesticidas, entonces es necesario ser coherente con la formación, con la investigación. No siempre estamos coherentes. Esos son los aspectos que, ecológicos, agronómicos, pero obviamente para la resiliencia es importante la cooperación internacional, la cooperación, la colaboración, ¿no? Entre ciudadanos, y el papel de la institución, muy importante. Nosotros estamos aquí para compartir conocimiento para los estudiantes, para los ciudadanos. Eso es un aspecto muy importante que tenemos que considerar. Entonces, como miramos, estrategia agroecológica son estrategias que respetan los recursos naturales. Cuando yo era joven, ¿no? Yo estudiaba cómo aumentar la eficiencia de los fertilizantes, por ejemplo, suministrando el fertilizante en otoño, la hoja, siempre para sistemas sustentables, pero siempre había un input, ¿no? Que se aplicaba y se intentaba reducir. Yo pienso de forma estoy muy convencido que tenemos que trabajar en conjunto para que aumente, para que se incremente la eficiencia de los recursos naturales que ya hay. Tenemos nutrientes, tenemos agua, tenemos la luz, el suelo, y combinarla de forma de no utilizar input o reducir fuertemente el uso del input. Y eso, como se decía, a través de la formación, a través de la colaboración, entonces, con diferentes disciplinas. Es muy importante la diseminación. Una diseminación que no tiene que ser solamente a través de publicaciones científicas, pero tiene que ser una diseminación para compartir conocimiento, aún quizá eso significa perder una publicación. Pero no es, nosotros ahora estamos en un problema, estamos a través, es una situación muy grave, ¿no? Muy grave, y entonces es el momento en que las personas que son convencidas de ir en esa dirección tienen que colaborar, tienen que compartir su conocimiento, tienen que transmitir ese conocimiento a los jóvenes, a los agricultores, de forma que se pueda salir de esa situación y prevenir para el futuro esos problemas que son problemas debido a la falta a la caída, ¿no? De la biodiversidad, pero también a la falta del uso del conocimiento para el desarrollo de todos los ciudadanos, de toda la sociedad del planeta. Entonces creo que eso es interés, ¿no? Que países como Italia, la Argentina, que son nuestros hermanos, ¿no? En Argentina, en México, ¿no? Los países que participan, y los otros que no participan en este proyecto muy importante, vamos a compartir conocimiento para ir adelante en esa dirección. Para mí es un placer compartir lo que tenemos y también ayudar a los agricultores de Italia, de Argentina, a conectar con asociaciones, con colegas que pueden ayudar para ir adelante en esa dirección.
Yo pienso, aquí con nosotros está la colega Alessandra Lombini, que trabaja en nuestro grupo, y pienso que seguramente quiere hablar, comentar. Un poquito solo comentar esto. Yo pienso que tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Y tenemos que evitar pesticidas, fertilizantes y todo lo input externo que en el campo. Y tenemos que conocer más cómo funciona realmente la naturaleza, cómo funcionan las especies y la natura, y también lo cultivo, las plantas, fundamentalmente que se emplean, ¿no?, en el campo, y conocer muy bien todo el entorno, el alrededor, ¿no?, y el contexto donde está nuestro campo. Más se conoce esto en la biodiversidad y más podemos conocer cómo cómo interacción, ¿no? Como sí, la interacción, cómo están las interacciones entre los organismos diferentes. Recuerdo cuando el profesor, ¿no?, puso ¿cómo se dice? La foto, ¿no?, de, sí, de las raíces, porque siempre nosotros miramos, ¿no?, lo que vemos sobra y no sobra sobre el pie, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que mirar a esta, ¿no? Es muy importante pensar qué interacciones están abajo de los pies, ¿no? Conocer más todas las interacciones y cómo ya funciona en natura, más podemos pensar, poner ideas de cómo solucionar problemas. Entonces, el pensamiento en esto es lo más importante. Junto a la colaboración entre las personas, investigadores, también la persona que trabaja en el campo y los estudiantes que tengan que aprender en conjunto. Y más está la observación, observar para cambiar este paradigma, una visión más holística, más amplia de todo. Es una cuestión de escalera, ¿no? Hacer zoom diferente abajo y en la parte que nosotros vemos como paisaje. Entonces tenemos que pensar un paisaje subterráneo, ¿no? Y lo que vemos normalmente. Y más atención, observar, porque realmente la observación y la profundizar todos los temas, podemos conjuntar la conciencia y poner acciones de sostenibilidad. Y sabemos que porque una cosa sea sostenible, tenemos que tener en cuenta la parte ambiental, del medio ambiente, y también una fuerte parte, la parte obviamente económica. Y social. Entonces, solo con estos tres componentes se tiene que obtener una conciencia de sostenibilidad y acciones sostenibles. Yo pienso que sobre todo en estos últimos años he avuto muy contenta de trabajar junto del profesor Rombolà, ver realmente cómo en el campo empleando y conociendo más estos sistemas se puede obtener más producción también y sobre todo un medio ambiente con salud. Salud, One Health, ¿no? One Health. La salud de todos los organismos y pensar que el hombre es natura, ¿no? Entonces, este pensamiento es muy, muy importante. Y sobre todo tenemos que hacer acciones de difusión, de diseminación
de este conocimiento, de todo lo que se hace en campo, en el entorno, a través, por ejemplo, lo que podemos llamar fari agroecologici o lighthouses, agroecological lighthouses. Son zona, hacienda, farms, donde ya se trabaja en una visión más holística, agroecológica, y ver cómo funciona el sistema y difundirlo. Entonces, creo que la función es más social, ¿no? En estos de la sostenibilidad. Entonces, está muy trabajo, pero es urgente. La urgencia es que vemos cada día cómo el clima, como el problema del cambio climático y como del utilizo de pesticidas y de toda la input externo son no valen por la salud y por todo lo que tenemos que comer. Y entonces es una fuerte relación, ¿no? Como red alimentaria, ¿no? El tema anche también de este encuentro, y la próxima vez, ¿no? Se puede implementar profundizar este discurso. Entonces creo que un pensamiento muy, muy holístico y muy de integración a todo diferente nivel se tiene que aprovechar. Exacto. Entonces quiero mucho en esto. Sí, porque la única forma que tenemos ahora de encontrar soluciones, seguramente es el esfuerzo de la universidad, de los centros de investigaciones en esa dirección. Con los ciudadanos. ¿Por qué con los ciudadanos es muy importante? Porque con los agricultores no tienen un peso político grande, tienen un peso político pequeño. Entonces, es muy importante colaborar también con los ciudadanos. Y la colaboración más directa, yo pienso que la creación, la construcción de lo que llamamos faros agroecológicos. Faros que nosotros estamos haciendo también independientemente del proyecto financiado. El faro va a surgir donde se ve como un fuego, un fueguito, una persona, un agricultor, un estudiante que vive cerca y que empiezan a hacer algo. Ahí es un faro y tiene que encender, para iluminar la otra área. Y difundirlo, ¿no? Diseminarlo. Por eso nosotros usamos, por ejemplo, Facebook. Tenemos el sitio, la página Facebook del proyecto Paz y con imagen, de forma que se pueda mostrar que es posible, que sí, que no se usó agua, que sí, que hay la uva, pero otro aspecto importante que cuando se saca la dependencia, ¿no? De los pesticidas, todo lo que hay adentro tiene valor, todo lo que hay adentro tiene valor. Y a veces muchos agricultores ya hacen estas cosas y no lo saben y ya hacen agroecología y funciona el sistema y se tiene que difundir. Entonces, en los faros, los faros que es una farm, ¿no? Pero también puede ser un territorio. Eso el ciudadano lo puede visitar. Lo puede visitar el domingo, lo puede visitar el sábado, no está encerrado, no es un centro experimental de la universidad, es una red. Como la micorriza. Exacto, es una red que se puede tocar y cuando se demuestra que se produce más, que se produce salud, que se produce más, ma non de un cultivo, se produce una canasta, ¿cómo se dice? Canasta, pienso que basket, se produce un conjunto de productos, de servicios, de bienestar para todos y transmitir eso de forma que
los ciudadanos y sobre todo aquí en la universidad, que los estudiantes entiendan esto en su carrera, en su futuro, se dediquen a eso. Es sumamente urgente, lo pienso, para cambiar el sistema. Al contrario, los centros de investigaciones, sino la universidad, incluso la universidad, dependen de la compañía privada, de las lobbies que están adentro y que invierten en la universidad y que van después a afectar también la formación de los estudiantes futuros. Por esto, por ejemplo, adentro de nuestro proyecto PAS, hemos hecho una propuesta de innovar la formación con un master degree, con una maestría, ¿no? Internacional, interdisciplinar, donde se estudie más la ciencia básica, la ecología, la biología. ¿Qué significa servicios ecosistémicos? Eso es muy importante, porque al contrario, si eso no ocurre y la universidad no juega bien ese papel, ¿no? De dedicar atención a desarrollar y estimular también a los estudiantes a comunicar la cosa, no solamente a desarrollarla, hacer un papel científico, pero también a hablar con los agricultores, a salir. Yo pienso que eso, como decía la colega, es sumamente importante. Entonces, si ustedes también ahí tienen un faro, ya tienen o lo van a desarrollar, nosotros lo que tenemos lo vamos a compartir seguramente y vamos a involucrar también las asociaciones de aquí como Campi Aperti, creo que con Martina Vismara, con la doctora Vismara ya se habló, ¿no? De esa realidad muy importante. Pienso que es un poco la situación. Sí, no, eso no es un problema, no, se comentó. Entonces, esa es nuestra informaciones por el momento y obviamente estamos disponibles para vuestra pregunta. Muchísimas gracias, profe. Ahí también a la investigadora Lombini, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante todos los que nos han compartido. Abrimos este espacio, ¿sí? Para poder realizar preguntas. Tenemos docentes, ¿no? de la Facultad de Agronomía, también diferentes invitados, productores, agrónomos, así que abro este espacio para sus consultas. Bien. Ahí Graciela me parece que prendió su micrófono. Graciela, ¿quieres realizar alguna consulta? Sí, buen día. Bueno, muchas gracias. Soy docente de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la provincia de Tucumán. Agradezco la invitación y la verdad que al profesor también porque es muy interesante todo lo que habló. Sí, yo tenía una pregunta relacionada con la experiencia que ellos hicieron con trébol. Sí. Yo quería que comentara un poquito si el efecto fue evaluado en el mismo año, al siguiente año, cuando ellos vieron, digamos, o evaluaron los efectos de ese cultivo. Sí. Entonces, en este caso, donde se empezó un ensayo en el 2016, se empezó 5 años atrás, se empezó a sembrar. Y la siembra se hizo, como decía anteriormente, solamente el primer año. Y no se hizo más nada en la hilera. Eso es muy importante, ¿no? El sistema sigue autónomamente, sin utilizar nada.
sin sembrar, es autónomo, ¿no? Porque la semilla va a germinar en otoño de cada año. O sea, la planta muere y después. No es así, no es así simple porque algunas semillas obviamente germinan después. Y por ejemplo, este efecto sobre la partidura del suelo se hizo, esas son imágenes del 2000, y bien, 4 años después, se ve. A los primeros años, no. Tal vez a cuando empezamos era el efecto contrario. Pero después se veía muy bien, claramente, que había una ventaja. Aquí yo no mostré los datos de la sustancia orgánica, pero la sustancia orgánica, por ejemplo, también después de 2 años, se veía que era igual, en este caso con el trébol, y también teníamos un manejo diferente nella interilera, y bajaba nel control. Lo que pasa es que aquí tuvimos un calo fuerte de sustancia orgánica en el suelo, una desertificación donde el problema es que no hay la capacidad de entender lo que está pasando bien, pero hay una desertificación, y la desertificación debida al cambio climático, pero no es solamente el cambio climático, es que hay una bajada de sustancia orgánica y todo el sistema no funciona bien. Entonces aquí se observó ese efecto después de 4 años, por ejemplo. Se hizo esa observación el año pasado también. ¿Sí? Pero pienso que es importante, contesto a la pregunta, que esto, por ejemplo, se puede hacer también sobre el cordón, sobre la branca, sobre sobre donde hay más anillo, ¿no? Más anillo de xilema. Y entonces yo pienso que a través de ese sistema hay como una domesticación de la planta a la sequía. Porque aquí, por ejemplo, con vasos más pequeños, es más difícil que se formen burbujas. Entonces es un sistema que funciona más cuando falta el agua, cuando hay una demanda de agua de la atmósfera, un déficit de presión de vapor alto, y este sistema con vasos pequeños funciona mejor. Entonces esto se hizo, y como se ve, también se van a observar la parte aérea, se nota bien. Y eso tengo que decir que el agricultor aquí quería cortar el pasto. ¿Por qué no llovía? Querían cortar porque no llovía en el verano, no llovía en la primavera. Eso es para decir cómo se pueden lograr resultados importantes, ¿no? A través, sí, sin el miedo porque el miedo principal de los agricultores con ese sistema es el agua, obviamente. Entonces aquí se hizo la observación después de 4 años, y también aquí de 4 años. Pero también tenemos observaciones del potencial hídrico que se hicieron después de 2 años y estaban mejor, la planta estaba mejor. Entonces, esto también de la producción, eso es del 4º año, 4 años después. Y también los datos de este año, ¿no? De la vendimia de este año son similares. Eso es muy, muy importante, porque aquí se ve cómo con observaciones diferentes hay ventajas diferentes, y se actúa sobre el suelo. El suelo mejoró en el tiempo, sin el problema del agua, exacto, eso es un poco lo que, y los datos de la
composición de la valla aún no lo tenemos. Aún no lo tenemos. Obviamente es muy importante, como se comentaba antes, manejar la parte aérea de forma diferente. De forma diferente. No vamos en los detalles, pero por ejemplo es muy importante sacar los brotes cuando empieza la estación vegetativa, cuando empieza en primavera, sacar los brotes de forma que hay más ventilación, un microclima que impida los patógenos, que impida que ataco por hongos, porque hay un microclima diferente, pero se puede lograr. Entonces, eso sí, después de 4 años, de 2 años, tiempo diferente. Sí. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Profesor, también tenemos a Lidia, que veía que había levantado la mano. Lidia, ¿querés hacer alguna consulta? No te escuchamos, Lidia. Estás muteada. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Bueno, en primer lugar quiero agradecer soy profesora de la Cátedra de Ecología Agraria de la Universidad Nacional de Tucumán. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Fundación León y agradecer al profesor estos conocimientos que ha compartido con nosotros hoy. Esto, digo, además de representar a mi institución, esto he disfrutado mucho de estos conocimientos, de estos trabajos que han hecho, y hay algo adicional, y es que, bueno, mi abuelo fue de Emilia-Romagna, entonces me emociona mucho escucharlo, ¿no? Y ver estos paisajes agroecológicos, y que allá hayan establecido un faro agroecológico, ¿no? Y bueno, interesada en las posibilidades de cooperación que nos enriquecen tanto. La verdad, la Facultad de Agronomía y Zootecnia fue, creo, la primera en poner en su currículum la ecología agraria, una de las primeras del país. Sin embargo, bueno, yo trabajo hace muchos años allí en la Cátedra de Ecología y he visto cómo ha ido avanzando en el mundo esta idea que antes no se podía sembrar porque no existía el suelo fértil, ¿no? Y hoy hemos llegado a un punto en que realmente ya no es si se puede o no, sino que lo necesitamos urgentemente, ¿no? Y bueno, agradecerles, sobre todo agradecerles. Muchas gracias. Gracias a usted por compartir esos comentarios, y el apellido se ve, ¿no? Mainardi, Sí. de Italia, ¿no? De Emilia-Romagna. De Ferrara. De Ferrara. Sí, sí. Exacto. Es un gusto, porque eso pienso que es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo también, y solamente juntando diferente, ¿no? Centros se puede ir adelante. Así es. Como miraron, lo conocimiento que se comparte es también un conocimiento fresco. Eso significa que nosotros entendemos que es necesario, no tener las informaciones aquí y sacarla en una publicación, ¿no? En 3 años, donde quizá que ocurre en esos 3 años. Exacto. Pero intentar colaborar para ir en una solución, ¿no? Para decir,
quizá nosotros tenemos una información aquí que con esta planta, ¿no? Se la ponemos cerca de otra planta, se miró ese resultado concreto y se puede ir adelante en esa dirección, porque la biodiversidad es así amplia que no hay competición. Yo pienso, ¿no? Por sacar una publicación en un sector que en un otro, ¿no? Es importante y que se transmita este pensamiento como ustedes hacen, ¿no? Como ustedes están haciendo en Tucumán. Entonces nosotros colaboramos con otro colega hasta ahora, ¿no? Con su universidad y estamos disponibles a hacerlo, ¿no? Entre investigadores y con estudiantes en el futuro será un placer. Muchas gracias, profesor. A usted. Tenemos también Silvia Guillen, que había activado el micrófono. No sé si quieres consultar algo. Bueno, también yo trabajo con Lidia Victoria Mainardi, estamos en la misma cátedra, impartimos ecología y agroecología y también cursos de posgrado, y es un placer haber escuchado esta charla, estos conocimientos, porque bueno, nos da la idea de que estamos en el mismo rumbo, y también estamos desde la facultad activando, trabajando el tema de una salud, que es tan importante, el abordaje desde ese tema, y nos interesa muchísimo, pienso que Victoria también comparte la idea. Me pareció muy interesante lo de los focos o, no sé, faroles, banderas, para marcar, y es algo que podríamos empezar a implementar en la provincia para poner en primera línea a aquellos que están trabajando en sistemas agroecológicos tal vez no reconocidos, hay muchos que no se difunde, y me parece muy interesante. Así que bueno, nos gustaría tal vez hacer un trabajo de la mano, conjunto, con una posibilidad a futuro desde la universidad, desde la Facultad de Agronomía. Y desde ya muchas gracias al profesor y a la profesora por compartir los conocimientos. Muchas gracias, Silvia. No, muy interesante y un placer. Sí, nosotros estamos disponibles para colaborar y como mencionaba antes, Por un objetivo común. con un bene objetivo común. común. Exacto. Nosotros, por ejemplo, la beca que otorgamos recién son becas para que se desarrolle, se maneje y se disemine esos aspectos, sistema agroecológico, y también tener una formación sobre las redes alimentarias alternativas. Obviamente eso lo podemos hacer solamente colaborando con las asociaciones, con los colegas, con los ciudadanos. Solamente no podemos tener la fuerza, ¿no? para cubrir todo, pero creo que es un dovere, ¿no? Que la formación de nuestro estudiante sea una formación diferente, para crear figuras diferentes que puedan enfrentar la situación difícil donde estamos. Entonces, creo que es muy importante colaborar con ustedes, ¿no? en esa dirección. No, profesor, también tenemos a Martina, que había levantado la mano, y también Lidia, después pasamos ahí, ¿sí? Perdón, yo levanté otra vez por error. Ok, Lidia. Disculpas. Hay Martina, entonces. Bien, ahí voy yo. Entonces también quería agradecerle al profesor, la verdad, muy claro lo que ha explicado y muy interesante esto de ver cómo algunos principios, ¿no? que aplicamos aquí se replican también en otros países, y cómo se puede importar esa experiencia y ese conocimiento para mejorar
nuestras producciones, ¿no? Justo estaba conectado también un colaborador que viene acompañando diversas huertas agroecológicas en la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, que me estaba consultando respecto a la posibilidad de acceder a bibliografía suya, profesor, de todo lo que nos vino contando hoy. Estaría buenísimo tener alguna referencia, ¿no?, para acceder a esa información. Y también, Sí. por otro lado, bueno, respecto a esto de los faros, bueno, usted mencionó, por ejemplo, la página de Facebook, ¿no?, como herramienta de difusión y de diseminación. El sitio web también. Perfecto. Eso era consultarle si también hay alguna otra experiencia o herramienta específica donde nosotros también podríamos colaborar o canalizar información, ¿no? Así que muchísimas gracias una vez más. Seguro. Sí, la parte de bibliografía, nosotros tenemos bibliografía sobre intercropping, por ejemplo, para el tema de la nutrición, sobre todo el tema de la nutrición férrica, y la parte está más reciente de los volátiles, esa es, exacto, tenemos que publicarla. La compartimos de toda forma para indicar la dirección, pero esa todavía no está, tenemos tesis, pero no tenemos una publicación por el momento. Lo que compartimos ahora, ¿no?, con la diapositiva, con las palabras, pienso que esa es la línea, yo estoy convencido que es una línea interesante para el tema de los pesticidas, para reducir pesticidas, trabajar caracterizando la parte aérea, que pienso que en el futuro se puede caracterizar la parte aérea para entender el riesgo de enfermedades, cuál es el riesgo de las enfermedades, ¿no?, a través de cómo se mueven los compuestos volátiles, cuál es su característica. Mucha atención se dio por el tema del control biológico de los insectos. Sobre patógenos hay informaciones, más menos. Yo pienso que la agroecología es una materia interesante. En Argentina tenemos muchos colegas, ¿no?, que trabajan en esto. Y creo que es importante innovarla también para mantener el aspecto social, obviamente, que es importante, el aspecto agronómico, pero los aspectos de las disciplinas básicas, donde hay investigadores que se están dedicando actualmente a otra cosa, ¿no?, involucrarlo para que puedan seguir en esa dirección común. El colega que actualmente tiene un fuerte conocimiento, pero lo están utilizando en otra dirección. Eso es importante. Creo que es muy interesante acelerar ese proceso y involucrar colegas que puedan ingresar. Aún no saben bien, no conocen, porque tienen el problema que no tienen la conexión con los agricultores, por ejemplo. Pero tienen conocimiento que los agricultores, la agricultura necesita. Creo que es importante involucrar también figuras que puedan ser como un puente, como Martina, por ejemplo, ¿no? Ese puente, ¿no?, entre agricultores y científicos. Eso tenemos que trabajar más en este aspecto, porque el investigador, cuando sale al campo, ¿no?, si es un investigador que se dedica a ciencia básica, ¿no?, obviamente se encuentra con situaciones nuevas y eso puede ser como un freno. Por eso es importante que personas, ¿no?, que tenga esa función, ¿cómo decir? De puente, ¿no?, de puente entre en un team muy importante
de forma que se puede estimular a los científicos a dedicar el conocimiento a solucionar problemas importantes. Por esto creo que también la parte didáctica es bien que salga de la clase en el aula y que se haga también afuera directamente en el campo. Nosotros tenemos, creo que los colegas, ¿no? Graciela, Lidia, Silvia, tienen quizá problemas iguales con los estudiantes que hay. Los estudiantes que más tienen capacidades, ¿no? Que no reciben un estímulo suficiente. Pienso que también los estudiantes que son tímidos, que hablan poco, yo veo cómo cambian si la clase es afuera, en el campo. Exacto. Pienso que eso tenemos que, la agroecología necesita también de seguir en esa dirección para que se desarrolle más. ¿Cómo decir? Una transmisión más espontánea, menos formal y más sustancial. Yo me he criado en el campo, yo estudiaba en el campo, estaba con los animales y creo que la fortuna que tuvimos, ¿no? De tener conocimiento, de estudiar, tenemos que compartirla en este momento más que en otro. La visión también holística, lo que dijeron antes, una visión más de diferente escalera, la observación y más prácticas en campos. También en Italia esto falta, ¿no? Entonces es muy importante este aspecto. Exacto. Por una visión y porque los estudiantes y todo se pueda hacer más asociaciones, interrelaciones entre las cosas que vemos y cómo funciona. Entonces esto es lo que pienso es que falta más. Exacto. Bien. Bien, profe. La verdad que ya estamos en horario, justito ya las 12 para este espacio que hemos tenido, ¿no? Quiero recordarles que este encuentro no finaliza hoy, nos encontramos el próximo viernes también junto al profesor Rombolá, con también Alessandra, ¿no? Que nos acompañaron hoy. Vamos a continuar profundizando estos conocimientos y después obviamente para un tercer encuentro, como son 3 viernes que nos encontramos, ¿sí? Hemos transitado hoy el primero, la verdad nos queda agradecerle, profesor, también a profesora Alessandra, la verdad que muy interesante y me quedo con esto, ¿no? Que la transmisión y el compartir los conocimientos es de suma importancia y como lo mencionaba el profesor ahí, sobre todo la cooperación para el desarrollo de más sistemas agroecológicos, ¿no? La verdad que la transmisión que ha sido hoy, profesor, les agradecemos y también lo que han compartido los diferentes participantes aquí. Así que nos queda simplemente agradecerles a todos, ¿sí? Muchas gracias, profe. Nos vamos a encontrar el próximo viernes nuevamente, a todos nuevamente invitarlos para encontrarnos el próximo viernes. Sí, muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos. Nosotros la próxima semana vamos a intentar hacer la conexión desde el campo, desde del campo, de forma que se pueda mirar y discutir directamente desde el campo lo que estamos haciendo y se pueda discutir de ahí. Vamos a hacer esperamos que esperamos que se pueda. Esperamos que se pueda. Que Muchas nos acompañe la conexión, profesor. Vamos a intentar antes la conexión. Muchas gracias a todos, a los colegas, a los agricultores, a los estudiantes, a todos. Y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Hasta Hasta luego.